Bueno, hola muchachos, buenos días, buenas tardes, no sé. Mi nombre es Iván Nagles y vamos a hacer la segunda parte de la capacitación, que es capacitación de usuario final en una plataforma que maneja la compañía, que es el CRM. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es eso y cómo se come y que lo podamos ver mejor. ¿Listo? Bueno, básicamente el CRM es una plataforma en la que se centraliza la información. Es una plataforma que fue creada para administrar la relación que tienen las compañías con los clientes. Y pues digamos que al tener una estructura organizada, una información centralizada, eh, una información actualizada también, pues digamos que se pueden optimizar los procesos, las compañías pueden ser mucho más organizadas, mucho más productivas, pueden llegar a capitalizar mejor los negocios, ya que se hace un seguimiento de cerca al cliente y se puede llevar, digamos que una trazabilidad de los negocios y de la gestión que se le hace a esos negocios. El CRM en general está compuesto por varios módulos, ¿sí? Y de hecho se habla que hay, o se habla no, existen varios CRMs, varios tipos de CRMs. Hay CRMs comerciales, hay CRMs sociales, hay CRMs para call center, hay CRMs, bueno, en fin, hay varios tipos de CRMs. El tema es que lo que busca el CRM como tal es centralizar la información y que un conjunto de personas, en este caso unos empleados, alimenten ese software y se puedan beneficiar de él, de tener información a la mano, ¿sí? Entonces ya vamos a comenzar a ver como el poder que tiene este CRM y en el caso particular del CRM Sugar que tenemos en la compañía. Entonces, algo que hay que primero que entender es que el CRM como tal es una base de datos, ¿sí? Es un software que trae un motor de base de datos que es MySQL, ¿sí? Y pues obviamente eh, tiene su interfaz gráfica, ¿sí? Esa interfaz gráfica pues tiene una serie de perfiles que se pueden parametrizar y la organización define qué usuarios pueden solamente ver, cuáles pueden ver y escribir y cuáles pueden ver, escribir y borrar, ¿sí? En general, digamos que es una base de datos que se alimenta de diferentes tablas, ¿sí? Módulos, y estos módulos tienen unas relaciones entre sí. De esto sí les voy a explicar poquito para que no me confundan. Y aparte porque tampoco es que sepa mucho de este tema, solamente es netamente informativo. Entonces digamos que los módulos por los que está compuesto el CRM pues se relacionan entre sí. Hay módulos que se relacionan uno a uno y hay módulos que se relacionan uno a muchos, a este, a este, a este, a este, o muchos a uno o muchos a muchos. Bueno, en fin, esto es un tema de estructura de base de datos que la verdad solamente con que ustedes sepan esto ya es suficiente. Es una base de datos por debajo con unos módulos que se relacionan entre sí, tiene unos perfiles de acceso para darle seguridad a la base de datos y esto lo presenta de esta manera. Una interfaz gráfica amigable para el usuario. Acá simplemente uno se autentica con usuario y contraseña y arranca. ¿Listo? Lo último que les voy a explicar es esta parte de la estructura básica. Y es que en general en el CRM todo arranca desde una cuenta. La cuenta es mi cliente, es mi proveedor, ¿sí? Esta es como la carpeta raíz, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces digamos que vamos a poner un ejemplo. Uno de nuestros clientes es Prodesa, ¿sí? Entonces esa es mi cuenta, ¿listo? Y a partir de esa cuenta se comienza a hacer una gestión, ¿listo? Aparte de que una cuenta puede ser un cliente, también una cuenta puede ser un proveedor, ¿sí?
un proveedor que me suministra diferentes servicios o productos para asimismo suministrárselos o vendérselos a mis clientes. ¿Listo? En este caso, este es un módulo, cuenta, pero este módulo se relaciona con otros módulos. Los vamos a ver así por encima y luego los vamos a ver en sí cómo son. ¿Listo? Entonces, en una cuenta yo puedo asociar contactos. Entonces, ¿con qué personas me relaciono en esa compañía? Con ese cliente. Entonces está Marta Álvarez, que es la gerente general de esta cuenta, o sea, de mi cliente. Y también está la tesorera, que es Blanca Bernal, ¿sí? Y está el ingeniero de sistemas o el jefe de sistemas, que es Carlos Restrepo, ¿sí? Y de cada uno me aparece toda la información, me muestra el email, el teléfono, la extensión, el celular, la ciudad a la que pertenece, el cargo que tiene, ¿sí? Yo puedo llegar a ver muchos detalles de cada contacto y pues obviamente se va alimentando por los usuarios o los empleados que van cargando la información. Listo, pero entonces en una cuenta puedo tener relación a contactos, los contactos que trabajan en esa compañía. Y después de que yo tenga contactos, pues ya puedo tener actividades, ¿sí? Con esa cuenta. Entonces, aquí en estas actividades vamos a poder realizar o agendar visitas o reuniones. Entonces yo creo una reunión e invito a estos contactos a la reunión y le llega una notificación por email donde le está invitando y uno tiene tres opciones: aceptar, tentativamente aceptar o rechazar, ¿sí? Aparte de agendar reuniones, también se puede agendar llamadas. Entonces hay clientes que le dicen a uno como compañía, me interesa el producto, me interesa el servicio, pero ¿sabe qué? Llámeme en 3 meses. Y el comercial anota que debe llamar en 3 meses a ese cliente, pasa la hoja y pasa la hoja de su agenda y en 3 meses no se va a acordar de llamar al cliente. Acá digamos que con este módulo de actividades lo que uno agenda es una llamada y el sistema le ofrece un recordatorio a través de un pop-up que le dice a uno que puede llamar, que tiene que llamar el día de hoy a determinada empresa a tal contacto. Entonces uno puede dejar ahí una descripción de lo que tiene que hacer en esa llamada, porque cuando uno ya tiene muchos clientes, cuando uno ya tiene muchos negocios y muchas llamadas por hacer, pues se le tiende a confundir a uno como que los cables. Entonces es importante dejar como una descripción de para qué voy a llamar y a quién voy a llamar, ¿sí? Entonces puedo agendar llamadas, puedo agendar reuniones, puedo escribir emails. Entonces en este módulo yo puedo redactar un email y ese email desde el que yo envío es mi correo corporativo, o sea que el CRM se puede asociar a mi correo corporativo y cuando yo utilizo esta plataforma para enviar un correo queda el historial en la cuenta de que yo he enviado ciertos mensajes, ciertos emails y obviamente queda la trazabilidad para saber que ha dicho, qué le he dicho yo y qué ha dicho el cliente. Por ejemplo, eso se puede llegar a ver si yo utilizo los mails a través del CRM. Otro tema que puedo hacer es asignar tareas, ¿sí? Entonces yo puedo evitar, digamos, el voz a voz que suele haber en las empresas. Entonces yo le digo a una persona, mire Claudia, por favor envíe tal despacho de la factura tal. Ah, sí, sí, bueno, yo lo hago, ¿sí? Y después pasa el tiempo y hiciste la tarea que te asigné o lo que te pedí que me ayudaras. Ay, no, no, se me olvidó. No, ¿tú cuándo me dijiste? No, nunca. No, yo no me acuerdo, ¿sí? Entonces se evita uno eso
y lo que hace es que uno coloca una tarea asignada a el usuario tal, ¿sí? Entonces uno dice, por ejemplo, Prodesa guión despachar factura tal o despachar cotización número tal y se lo asigna a el usuario correspondiente y tiene unos estados. Entonces tiene un estado no iniciado, en progreso, completado, rechazado, ¿sí? Y todo esto queda asociado ¿a qué? A la cuenta, ¿sí? Entonces eso es una gran ayuda, lo que tiene que ver con los módulos de actividades para llevar esta gestión de la cuenta de mi cliente. Con el cliente que también tengo como comercial, yo tengo unas oportunidades de negocio, ¿sí? Entonces tengo una oportunidad de negocio para vender 60 computadores, por ejemplo, a Prodesa, ¿sí? Y van a través de un leasing, digamos. Bueno, en general tengo un negocio, 60 computadores que necesito vender. Eso es una oportunidad de negocio. Y esa oportunidad de negocio, pues yo puedo revisarle varias cosas. Entonces puedo tener un detalle, digamos, del monto, de la línea de negocio a la que pertenece, una etapa de negocio. Entonces esa etapa de negocio está en propuesta o apenas es prospecto o ya se pasó propuesta y la están revisando, está en negociación o está ganado o está perdido, pero hay un escenario de negociación, un estado como tal de la oportunidad que yo puedo asignarle a medida que va avanzando la gestión con esa oportunidad de negocio. Si hay una oportunidad de negocio, normalmente hay una cotización, ¿sí? Entonces, este módulo me permite tener asignado un número incremental a cada cotización. Entonces va a tener un número único, ¿sí? Y pues ese se le coloca en la parte superior a las cotizaciones, superior derecha, donde aparece el número de la cotización, y esta cotización se relaciona con la oportunidad y ya, ¿sí? Entonces digamos que acá puedo tener una oportunidad con varias cotizaciones, por ejemplo, ¿sí? Digamos que sean varias cosas esta oportunidad de negocio, es una sede nueva que se va a abrir para Prodesa, ¿sí? Entonces una cotización de esa oportunidad son los equipos, otra cotización es el cableado y otra cotización es el wifi, por decir algo. Puede ser así, ¿sí? Entonces una oportunidad puede tener varias cotizaciones y ya, listo. Y pues lo que hacemos los comerciales, los consultores, es subir al CRM como una nota adjunto a la cotización, a ese número de cotización, le subo como tal, le subo como tal el PDF de, de, ese, de esa cotización que se realizó. ¿Listo? Y también subo el Excel. ¿Listo? Vale, eso queda con relación también a la cuenta. También hay servicios, entonces la compañía Netcom vende productos y vende servicios. Entonces así cuando digamos sale un negocio, ¿sí? Digamos administración de IT in-house, por decir algo, salió ese negocio para una compañía, entonces estamos administrando el área de tecnología a una empresa, en este caso digamos que a Prodesa. Entonces aquí en este módulo de servicio yo registro qué servicio contrató esta compañía Prodesa. Entonces nos contrató administración IT en modalidad in-house, el costo mensual que paga ese cliente es tanto, el contrato inició en tal fecha, termina en tal fecha, son tantas cuotas, ¿sí? De pronto la cantidad de horas asignadas de servicio a ese cliente. Entonces para este servicio se ofrecen tantas horas remotas, tantas horas presenciales, tantas horas especialista, ¿sí? En general ahí van los detalles de
de ese servicio que se le está vendiendo al cliente, ¿sí? Y si hay condiciones particulares que se negociaron, pues se colocan ahí de una vez para tenerlas en cuenta. Y lo que hace contabilidad es que mensualmente descarga esos servicios que están eh, creados y hace la facturación correspondiente a cada uno. Asimismo, cuando se venden proyectos, cuando una cotización sale ganada, digamos que hay un PBX que se le vendió a Prodesa, entonces ese proyecto hay que instalarse, tiene que implementarse. Entonces, en el módulo de proyectos, lo que yo hago es crear un proyecto que se llama implementación de PBX y acá se colocan todos los detalles del proyecto. Qué hardware tiene, qué software, o sea, la versión de la plataforma de comunicaciones que nosotros suministramos, qué versión es. En general ahí van los detalles del proyecto, ¿sí? El cliente nos entrega un formato diligenciado que nosotros le pasamos donde nos dice qué extensiones quiere tener en su compañía, qué personas las van a usar, cuántas sedes va a tener, y qué direcciones IP se les van a asignar. Bueno, absolutamente toda la información del proyecto va en ese documento y ese documento se sube a proyectos. Y cuando ya el ingeniero de proyectos entrega como tal el proyecto, ahí lo que pasa es que sube los documentos como un adjunto al proyecto. Entonces ahí va a encontrar el acta de entrega de proyecto y otros documentos que pronto no vienen al caso, que hacen parte de la entrega normal, oficial, de un proyecto en la compañía. Y todo eso también tiene su relación a la cuenta. Por otro lado, hay un módulo que se llama tickets de soporte, ¿sí? O casos, que en este momento, digamos, ya no se está utilizando, ¿sí? Porque se sacó un software adicional para llevar el control y la administración de esos tickets o casos. Como nosotros tenemos una mesa de ayuda, antes teníamos la práctica, la buena práctica de que centralizábamos también este módulo. Entonces también estaba acá en el CRM y cuando un cliente, una cuenta de nosotros, instalaba un proyecto, pues seguramente también posteriormente sacaba un servicio, es decir, se le vende un PBX, se implementa y también nos contrata el soporte y mantenimiento de ese PBX. Entonces, en algún momento el cliente llama, señores Netcom, mesa de ayuda, es que no me funciona la extensión tal. Entonces, para eso se crea un ticket, un caso, y la mesa de ayuda a través de un ingeniero de soporte lo resuelve, sea presencial o remoto, pero queda el registro de que el cliente solicitó ese ticket, ese caso, y hay un seguimiento que se le puede hacer a ese ticket donde se le dice se solucionó de tal manera, se hizo estas llamadas al cliente, se envió estos mails, se hicieron estas actividades y todo queda con relación a ese ticket hasta que el ticket aparezca en estado cerrado. Cerrado es normalmente solucionado, ¿sí? Listo, pero digamos que así como hay tickets y todo esto, a veces hay quejas de clientes porque no todo lo hacemos perfecto. Siempre puede que haya en algún momento algún error. Entonces, cuando los clientes se quejan, entonces hay un módulo que se llama gestor de incidencias donde están las quejas, las peticiones, los reclamos, las felicitaciones que hacen los clientes. Entonces, obviamente también tiene relación a la cuenta, porque Prodesa puede decir, no, es que me presento una queja porque quedaron de venir a las 9 de la mañana y no vinieron y nunca llamaron a disculparse, nunca llamaron a decir nada, entonces estoy muy furioso y presento una queja. Esto no debe ser así. Entonces, en este sentido, pues ya hay un departamento en la compañía que se llama servicio al cliente, donde se encarga de estas incidencias y las revisa. Si esa manifestación, esa información, esa queja que presenta el cliente es positiva, es decir, tiene toda la razón en quejarse, pues esa incidencia pasa a ser un no conforme.
o sea, un error de proceso. O puede que se quede como simplemente una incidencia, ¿sí? Que lo que el cliente dijo pues no era tan verdad. Entonces quizás a través de mails, del registro de llamadas que hay, de en general la gestión que se le ha hecho, se le demuestra al cliente que sí hicimos una gestión y que no procede la reclamación que nos está haciendo. Pero acá se lleva a través de este módulo la relación de quejas, peticiones, reclamos o felicitaciones que en este caso, en este ejemplo, Prodesa nos hace. ¿Listo? Hay otro módulo que es documentos, en el que, digamos, nosotros como compañía tenemos algunos documentos que son primordiales o especiales, importantes que nosotros lo tengamos. Entonces, por ejemplo, de Prodesa nos interesa tener 3 documentos específicamente que deben estar a la mano, ¿sí? Uno es la Cámara y Comercio, otro el RUT y otro la cédula del representante legal, la fotocopia. Entonces esos documentos tienen relación a la cuenta y cuando yo los necesite pues puedo dirigirme a este módulo y revisarlos. Por otro lado hay un módulo de reportes que me permite ver información de esta cuenta o de todas las cuentas que hayan creadas en el CRM, ¿sí? Entonces este módulo me ayuda, digamos, a ver como tales indicadores, ¿sí? Gestión como tal, resultados de gestión que yo haya hecho, de ventas que yo haya hecho, de la productividad que haya tenido, ¿sí? Con uno o con varios clientes. Yo puedo filtrar todo eso y me arroja unos reportes que se parametrizan y simplemente a la hora de hacer un clic pues ya yo tengo toda la información. Entonces eso se convierte en una herramienta muy poderosa. Y por último, un módulo que desarrolló también Netcom, que es el inventario. Entonces todo lo que está en bodega de Netcom, todos los elementos de hardware o licenciamiento que están en stock deben pasar por el inventario o están en el inventario como unas unidades existentes. Y si nosotros le compramos algo a algún proveedor, tiene que pasar por el inventario. Entonces, este módulo normalmente lo maneja solo y exclusivamente el departamento de compras, ¿sí? Entonces, cuando nosotros a un cliente le vendemos algo y la oportunidad o la cotización sale ganada, pues compras tiene que encargarse de hacer el movimiento de inventario correspondiente. Entonces hay 5 teléfonos en existencia y hay un movimiento tipo entrega al cliente donde se le están entregando literalmente 5 teléfonos porque eso fue lo que se vendió, por ejemplo, ¿sí? Entonces ese movimiento se hace en inventario y ya no aparecen como unidades existentes, sino que fueron entregadas al cliente. Lo mismo cuando son temas de garantía, entonces tienen que entrar al inventario y salir hacia el proveedor para que se ejecute la garantía. Entonces digamos que en general esta es la estructura de una forma básica explicada. Obviamente esto es mucho más complejo que eso, pero en términos generales y como para que haya un entendimiento básico, así funciona el CRM. Obviamente, como les decía, no todo solo viene relacionado a la cuenta. Entre estos módulos hay relaciones. Entonces uno va a encontrar que una cotización ganada puede tener relación a un servicio, ¿sí? Porque se ganó una cotización de administración IT, entonces tiene relación al servicio, por ejemplo, ¿sí? Bueno, aunque esas relaciones normalmente van a la oportunidad, ¿sí? Pero lo que trato de decirles es que es normal que hayan relaciones entre los módulos, ¿sí? Por ejemplo, una oportunidad de negocio tiene relación a un contacto, porque con alguien de esta compañía estamos trabajando determinada oportunidad, ¿sí? O con actividades. Entonces, hay mails que se le han enviado a determinado contacto, digamos el agendamiento de una reunión, ¿sí? O la implementación de un proyecto tiene relación con contactos porque a alguien de parte del cliente se le entrega el proyecto, ¿sí? Entonces en general siempre entre varios de ellos van a tener relaciones.
Eso es básicamente lo que necesitamos saber. ¿Listo? Y por último, es necesario ir a la práctica, o sea, ya verlo como tal. ¿Listo?